Muy buenas tardes, bienvenidos a el cierre del máster de neurociencia aplicada. Estamos aquí gracias por cortesía del Instituto Universitario de la Frontera, Northern International University y el Centro Internacional de Capacitación Profesional a cargo del profesor Carlos Méndez Zeta. Quiero empezar con los agradecimientos. Gracias, estoy bien acompañado. Más adelante vamos a presentar formalmente a estas chicas que hacen parte de este proyecto. Quiero agradecer enormemente el apoyo de mi hermana, que es la presentadora, que ya le voy a dar la palabra. Agradecimientos enormes a todas las personas que nos apoyaron, empezando por el profesor Carlos Méndez Zeta, impartiendo sus conocimientos con la clase que le caracteriza. Y bueno, ya para entrar en materia, catarsis, neurociencia aplicada a la cotidianidad, catarsis para una finalidad. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, es una catarsis porque para mí ha sido una transformación, una purificación, un filtro donde he tratado de dejar lo no tan bueno. No me gusta usar la palabra mala, las palabras negativas trato de mantenerlas a un lado y nos quedamos siempre con lo más positivo. Yo practico mucho el altruismo, soy 100% optimista y bueno, hace 10 años aproximadamente mi profesión de cabecera es técnico de laboratorio, clínico, enfermero, y bueno, con más de 20 años de experiencia, siempre me ha llamado la atención la anatomía. La anatomía, pienso que el cuerpo humano es perfecto. Los imperfectos somos nosotros, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y bueno, siempre me llamó la atención toda la interconexión anatómica y siempre me hice énfasis en la salud física, ¿ok? Hace 10 años aproximadamente me supe que hay salud física y salud mental o psicológica. Y tuve una atracción, o me llamó la atención, cuando supe que todo lo controla este órgano maravilloso que está aquí dentro, ¿ok? Que es el cerebro y el sistema nervioso, y que definitivamente debe haber una retroalimentación entre la salud física y la salud mental. Y bueno, leí un libro de un neurocientífico, para mí uno de los mejores del mundo, un argentino, Facundo Manes, que se llama Conocer el cerebro para vivir mejor. Y allí me hizo el clic. Wow, lo leí y vi lo mágico que es el cerebro, el sistema nervioso, y cómo es el director de la orquesta fisiológica y anatómica. Y bueno, de allí en adelante leí muchos libros, vi muchas conferencias, hasta que, bueno, por avatares del destino, di con el Instituto CICP, Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional, un diplomado. Decía un diplomado en neuroconducta, en neurociencia de la conducta, y dije, de aquí soy. Y bueno, me inscribí y me atrapó. Me enamoró, como cuando sales con alguien y dices, esta es la mujer de mi vida. Algo metafóricamente hablando, me atrapó el diplomado y luego vi que existía o había un posgrado y dije, bueno, como me gustó, ¿por qué no continuarlo? Y bueno, ese largo viaje, eso empezó en el 2023, ¿ok? Y a mí particularmente fue como que el acelerador para que yo ahondara en la neurociencia de la conducta. Y de verdad que para mí ha sido una transformación súper positiva, porque bueno, me entiendo a mí mismo primeramente y entiendo a los demás. Y definitivamente, como dice, hay una frase famosa, no recuerdo el autor, dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y bueno, he mejorado muchísimo en todos los ámbitos de mi vida. Hay una palabra clave en neurociencia
que la dice mucho el profesor Carlos Méndez Zeta, que son los paradigmas. Los paradigmas son los sesgos, los filtros de interpretación o las creencias que al final son los que definen la conducta. ¿Okay? Entonces, yo particularmente, siempre las evidencias científicas y todo el conocimiento, puedes tener 5 títulos universitarios, PhD, magíster, pero si no aplicamos el conocimiento, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero y es en vano. Entonces, más allá del título que estoy obteniendo en el día de hoy, es máster en neurociencia aplicada, es de verdad tener conciencia de que si no lo aplico en mí, no puedo ayudar a otros. Entonces, yo he sido fiel creyente de que todos podemos cambiar. De hecho, la neuroplasticidad, eso yo lo desconocía. Gracias a la neuroplasticidad, hay una frase muy antigua que dice, loro viejo no aprende a hablar. Pues, desde que se descubrió la neuroplasticidad, pues sí, loro viejo sí aprende a hablar. Hasta el último día de la vida podemos adquirir nuevos conocimientos. De hecho, hay producción de neuronas hasta el último, neurogénesis. Hace unos años atrás, y lo que me encanta de la neurociencia es que está ocurriendo ahora. A mí hace años me llamaba la atención mucho la física, pero yo decía, wow, todo está descubierto. Isaac Newton, por nombrar uno, pero ya todo está descubierto, como que llegué tarde. Cuando descubrí la neurociencia me encantó porque está pasando ahora. Y bueno, la ciencia avanza a pasos agigantados. Antes la ciencia avanzaba linealmente, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahora la ciencia avanza exponencialmente, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces, hoy en día, un día de la ciencia son milenios de cómo se estudiaba anteriormente. Entonces, bueno, más allá de eso, comparando los conocimientos neurocientíficos, llevándolos al día a día, a la cotidianidad, que es la base fundamental del título, ¿ok? del evento, es que aplicándolo al día a día podemos mejorar las relaciones personales, las relaciones de parejas, interpersonales, y todo lo que nos propongamos lo podemos cambiar entendiéndonos a nosotros mismos y entendiendo a los demás. Entonces, bueno, de eso se trata un poco, este es más o menos el contexto, ¿ok? Ya vamos a ahondar un poco en mi historia, que, wow, llevándola a la neurociencia de la conducta específicamente y al tema de la neurosexualidad, porque fui papá joven, porque ese es un paradigma errado. En mi tiempo no se hablaba de sexo, el sexo era malo, y no es que me arrepienta, pero esa fue una de las causas por las cuales yo a los 16 años estaba esperando un bebé. Pero bueno, más adelante vamos a profundizar, porque quiero darle la palabra a la presentadora estrella, a Ederlyn Salinas. Gracias por el apoyo y bienvenida al evento. Gracias, muy buenas tardes a todos los que están acá en la sala. Mira, qué mensaje tan bello vamos a leer de Mercedes. Nos dice, el nombre de esta presentación está genial. Neurociencia aplicada a la cotidianidad, catarsis para una finalidad. Yo soy Ederlyn Salinas y los voy a estar guiando en este viaje con estos grandes expertos para que nos den, digamos, las herramientas de cómo la neurociencia puede, digamos, mejorar en cuanto a nuestra vida cotidiana. Y vamos directamente a agradecer a los que hicieron posible este gran evento gratuito y para que todos los que nos están viendo y oyendo, por supuesto, estuvieran aquí. Y obviamente vamos a comenzar con Utópica Estéreo, que obviamente estamos en este espacio maravilloso, gracias a @domilat2306, @aprende diferente 123, y nuestra amiga acá, la Jetsi Ruiz, la Jetsi Ruiz, y www.miladiruiz. Gracias por estar aquí, estas son nuestras grandes expertas y ponentes. Y también el Centro Educativo DCG, Delfos CRM, MM Global Hubs y Marubu
marketing. Gracias por su apoyo y esto que abordó Erickson, pues obviamente fue su introducción, más allá de lo que vamos a tratar el día de hoy, y queremos comenzar con la neurociencia. ¿Y cómo es tu experiencia en cuanto, desde el inicio? ¿Cómo comenzó? Digamos, hiciste la introducción, pero ¿cuál fue la base fundamental del avance hasta el día de hoy? Bueno, yo me crié en una familia un poco violenta, ¿ok? Entre comillas. Esa familia de todos se arreglan los golpes, el más bravo es el que más llama la atención y no se habla, sino que primero se golpea y después preguntas. Entonces, esos son paradigmas, ¿ok? Son sesgos, porque hasta la adolescencia, casi que al final de la adolescencia, mi padre, al cual amo y admiro, obviamente sus paradigmas y sus creencias, yo cuando estaba adolescente, yo me la pasaba mucho con mi papá y era mi ídolo y yo lo imitaba, yo aprendía por imitación, como dice el profesor Carlos Méndez Zeta, toda conducta es aprendida. Entonces, para mí era normal ser mujeriego, ¿verdad? O no en tono peyorativo, padre, te amo, pero eran tus creencias y se estaban transmitiendo de una generación a otra, ¿ok? Entonces, era un orgullo banal tener 3 mujeres, y no fue hasta cuando yo vi sufriendo a mi madre, que tuvo ya uno en la adolescencia, 16, 17 años, entra en esa etapa de... Y hablamos netamente de la neuroconducta, que es aprendido. Es correcto. Entonces, claro, sin saberlo, hice una sustitución de paradigmas. Ese paradigma que yo tenía de que era normal tener 3 hasta 4 mujeres, porque se podía económicamente de paso, lo cambié cuando vi a mi madre llorando porque mi papá tenía otra pareja. Entonces, wow, yo dije, eso fue otro clip donde presencié dolor, el dolor que se le causa a otra persona cuando es engañada o traicionada. Y hasta ese día, en ese día entendí que no se deben tener 2 parejas, que debemos respetar. Hay algo que se llama lealtad y respeto. Por ejemplo, en mi caso particular, a los 16 años, no sé, de hecho mi mamá hoy en día, con toda la confianza que le tengo, no se habla de sexo. Y entonces, más adelante vamos a ahondar en la neurosexualidad, pero eso es un paradigma, son tabúes que debemos suplantarlos y tratar de normalizar. De hecho, nosotros tenemos una fundación donde tratamos de priorizar el hablar de sexo y de sexualidad con la población más vulnerable, que son nuestros adolescentes. Entonces, bueno, ya allí, sin saberlo, sí podemos cambiar. ¿Cómo? Cambiando nuestras creencias, nuestros paradigmas y nuestros filtros de interpretación, porque yo tenía una interpretación errada porque aprendí por imitación. Mi papá era mi ídolo, bueno, todavía es mi ídolo porque tengo muchas cosas que agradecerle. No todo es malo, ¿ok? Simplemente a veces hay desinformación y desconocimiento, y la mayoría de las conductas a veces son automáticas e inconscientes, porque nosotros decidimos de manera, somos como tribales, nosotros somos tribales y a nosotros a veces no nos importa tanto la verdad, porque si por ejemplo yo le digo a una de las muchachas, mira, tú sabes que la diabetes, el azúcar, por ejemplo, el azúcar produce diabetes en exceso y tal, qué sé yo. Yo te enseño la evidencia. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a ignorar la evidencia que yo te estoy dando y vas a buscar a alguien, por ejemplo, que piense como tú. Porque en el fondo somos tribales y tú vas a considerar que estoy criticando tu identidad. Entonces, eso es básico en nuestra sociedad, de que tratamos siempre de defender nuestro grupo, ¿ok? A pesar de que las cosas a veces sean de manera incorrectas o indebidas, defendemos y continuamos realizando este tipo de actividades. Entonces, bueno, eso se trata un poco. Ya hoy, con el conocimiento que sé, he mejorado muchísimo. Entiendo que hay un neurotransmisor maravilloso, para mí es el más maravilloso que existe, que es la dopamina, pero la dopamina
tiene dos funciones. La dopamina es un neurotransmisor y es una neurohormona, actúa como hormona también. Es un neurotransmisor inhibidor y es excitador. Entonces, por ejemplo, cuando nos enamoramos, la dopamina sube lentamente. Y cuando estamos enamorados, ay, es que lo amo. Ay, qué bella. Y la Jexy me ve. Qué fea. Porque los niveles de dopamina regulan un poco o cortan un poco la comunicación con la corteza prefrontal, que es desde la lógica, el razonamiento. Y entonces, pero también la dopamina, contraintuitivamente, cuando estamos molestos, eso lo he materializado y me ha ayudado muchísimo, porque cuando nos molestamos, la dopamina hace un pico violento y entonces hace que digamos y hagamos cosas que no sentimos, que no queremos y que no sentimos. Entonces, si esto nos los dieran como un manual, por eso les recomiendo por lo menos el diplomado de neurociencia de la conducta. Wow, créanme que si lo aplican les va a cambiar la vida. Si eso nos lo dieran como un manual, mejoraríamos mucho como sociedad, como familia, en los colegios e incluso entre amigos. Excelente, gracias Edison por compartir tu historia, enseñarnos cómo en cuanto a la neuroconducta nos puede afectar, digamos, en cuanto al entorno y cómo fusionar en cuanto a nuestra vida cotidiana y elegir el hecho de, digamos, aprender por imitación o por oposición. Y adentrándonos más en este tema, vamos a presentar ahora a nuestra querida experta, la Jexy Ruiz, que va a profundizar en cuanto a las creencias y cómo podemos transformar lo que hemos aprendido, como ya lo había mencionado Edison, cómo podemos, digamos, cambiar o, digamos, fusionar lo que es la creencia y mejorar nuestra vida cotidiana al día de hoy. Bienvenida, la Jexy. Bueno, muy agradecida por estar esta tarde de hoy con ustedes, agradecida con Edison por la oportunidad, con la universidad que también nos está colocando este espacio y con los patrocinadores que nos permitieron también estar aquí. Pues hablar de las creencias, me gusta hablar como el nombre de este encuentro de hoy, de una forma cotidiana, común, que todos podamos comprender de qué se tratan las creencias, qué es las creencias, cómo nacen y podamos enfocarnos en ver cómo podemos transformarlas. Para mí, la creencia es la forma en la que percibimos el mundo, cómo vemos el mundo. Y empezar a cuestionarnos es el primer rayito de luz que nos ayuda a comprendernos, porque todo empieza por el autoconocimiento. Seguramente hay creencias en común que pudiéramos tener esta tarde si yo menciono algunas frases como refranes, como nos presentó Edison: loro viejo no aprende a hablar, arroparse hasta donde la cabeza nos alcance, más vale 100 un pájaro en mano que 100 volando, y así yo pudiera pasar toda la tarde hablando de muchísimos refranes que se mencionan en estos países latinos y hasta los no latinos que manejamos en nuestra forma de hablar. Detrás de esos refranes hay un montón de creencias y en nuestra cotidianidad nosotros somos creencias. Yo digo de una forma coloquial que somos una mata de creencias. Okay. Y que las creencias son muchas raíces, hay muchas raíces. Y me gusta, no sé si quizás los que me escuchan aquí conocen una herramienta que se llama la rueda de la vida, una herramienta que utilizo para mi crecimiento personal, para estar constantemente verificando cómo me siento y cómo voy en los ámbitos de mi vida. Y sería buenísimo que nosotros empecemos a cuestionar nuestras creencias desde todos los aspectos de nuestra vida: dinero, trabajo, pareja, desarrollo personal, nuestro ser, nuestro yo soy, nuestra identidad, porque de allí parte todo, nace todo. Nosotros tenemos 7.000 pensamientos al día, imagínense, 7.000 pensamientos al día. Si los invitara hoy a escribir sus pensamientos en un día, que estoy segura que no van a ser los 7.000, porque no alcanzamos a escribir esos 7.000, probablemente nos vamos a dar cuenta que muchos de esos pensamientos los repetimos.
Y generalmente son pensamientos que detrás de ellos hay creencias. Y esas creencias son las que hoy nos tienen en el lugar donde estamos. Si nos gusta la vida que tenemos hoy, pues seguramente de los ámbitos que nos gusten viene de una creencia. Y si no nos gusta, pues también viene una creencia. Por lo tanto, cuestionar esas creencias, empezar a revisar esas creencias, va a hacer que nuestra vida vaya en la dirección que nosotros realmente queremos. Entonces, empezar por reconocer dónde estamos, tomar conciencia de cuáles son nuestras creencias y hacerlo inconsciente consciente. Porque si en este momento nos imaginamos la figura del iceberg, la mitad de, la mitad no, lo único que vemos de la superficie es lo que está de la superficie del mar hacia arriba, que es como un 3%. Y eso es el consciente. El 97% restante es el inconsciente. Imagínense la cantidad de información que hay en el inconsciente que nosotros no conocemos, no tenemos acceso a ella y estamos replicándola. Y justamente eso es lo que va haciendo que nosotros vayamos tomando el rumbo de nuestra vida hacia ese lugar, porque el inconsciente es el que lleva ese rumbo. Por lo tanto, entonces, la invitación de hoy es a conocer qué hay en ese inconsciente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hay un pequeño ejercicio, pero antes de hacer ese ejercicio, para no hablar yo sola aquí con un radio prendido, ¿verdad? La idea es que estemos en una conversación, porque de eso se trata, este formato en el que estamos es una conversación, es una catarsis donde también ustedes pueden participar, contarnos algún refrán que ustedes hayan recordado en esta conversación, qué frases repiten, qué conductas están repitiendo y qué hábitos. Porque justo en ese autoconocimiento y en esta profundización es que nosotros vamos a hacer y a generar una transformación o un cambio. Entonces, antes de hacer ese ejercicio, quiero pues permitir que nuestra presentadora abra espacio a nuestra otra invitada y nuestra otra ponente. Así es, gracias Layexi. Y bueno, si tienen alguna pregunta que quieran mencionar, nos pueden escribir a través del chat y yo con gusto. Por acá tenemos a Neide, levantó la mano. ¿Puedes hablar? Ajá. O escribir la pregunta. O escribir la pregunta. Si quieres escribir la pregunta, mientras la escribe, yo voy a estar presentando a Milady Ruiz. Ellas son hermanas. Mira, aquí estamos 4. Bellas y hermosas. 2 e inteligentes. hermanas y 2 hermanos. En cuanto a lo que estaba mencionando la Yexi, digamos, las creencias es algo fundamental en cuanto a lo que trasciende en nuestra vida, en nuestro entorno, en lo que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer. Y nuestra querida amiga aquí presente y experta, ella nos habla sobre proyecto sentido y nos habla de justamente, podría decirse, de esas creencias que van llevando desde digamos, la concepción. Desde antes de la concepción. Desde antes de la concepción. Y bueno, sin más preámbulos, nuestra querida ponente Milady Ruiz. Bueno, gracias Evelyn por la presentación, gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy, a todos los corazones que hacen posible que estemos aquí, principalmente a la universidad y pues a los anunciantes o los que nos impulsan pues, para que esto sea posible. Fíjate, creencias. Dentro de esas creencias, que ya la Yexi muy bien lo explicó, nosotros desempeñamos roles en la vida. Gracias a que tenemos una creencia, nosotros podemos mirar el mundo de cierta forma. La mayoría de las veces pensamos que lo que está pasando está en el entorno, está afuera, pero nosotros somos creadores de eso, de acuerdo al rol que decidimos ocupar. A veces uno me pregunta, ¿qué es proyecto sentido? Proyecto sentido, como la palabra lo dice, proyecto es una idea, es algo que se nos ocurre que puede ser real en el mundo en donde estamos. Y el sentido es el que le da el para qué. En la psique de nuestros padres, 9 meses antes de nacer, nosotros somos un proyecto. ¿Consciente o inconsciente? Esta es una pregunta muy particular. Me dice, bueno, pero si yo no tenía planes de tener bebé, ¿cómo puede ser entonces que dentro de que mi hijo hoy sea producto de un proyecto que yo ni siquiera le había buscado sentido? Bueno, porque era un proyecto inconsciente. Y puede ser un proyecto consciente si yo decido activamente buscar procrear un bebé.
Entonces, la neurociencia dice a través de Mark Fletcher y su propia experiencia, porque su mamá lo concibió como un proyecto que buscó porque su mamá quedó privada de libertad y con su pareja decidió que si quedaba embarazada, quizás eso la iba a ayudar a vivir el encarcelamiento de otra forma y iba a tener ciertos privilegios. Entonces buscó ese bebé, que era Mark Fletcher, para poder experimentar la vida desde otro rol. Entonces el sentido que le dio a la vida de Mark Fletcher fue liberarla a ella de esa situación en la que se encontraba. ¿Qué pasó? Al transcurrir el tiempo, Mark Fletcher se forma como psicólogo y entonces empiezan a llegarle casos de mujeres que tenían un síntoma biológico. Ese síntoma especial biológico era condiciones físicas, síntomas físicos que hacían que su vida se viera como un encarcelamiento. Y él se dio cuenta, estudiando su propia historia, así como lo ha dicho Edison y lo ha dicho la Jessie, desde el autoconocimiento y desde mejorar en sí mismo, que era su sentido de vida, su proyecto sentido. En base a eso, entonces nos regala el proyecto sentido. Y hoy estamos acá conversando sobre cómo ese proyecto sentido, desde mi rol, está influenciado por la creencia y por lo que mi papá o mi mamá decidió inconsciente o conscientemente que yo ejerciera. Entonces, por ejemplo, el caso que nos contó Edison, que fue papá adolescente, ¿verdad? O es papá Adolescente criando niños. Siguiendo patrón, de hecho. Ajá, nos estudiamos un poquito más atrás, entonces me gustaría preguntarte, si tu papá ¿a qué edad fue padre? Bueno, antes de mí tuvieron una pérdida, pero a los 17. Fíjate. Entonces ya por ahí estamos corroborando el proyecto sentido y hay una parte inconsciente, probablemente si le preguntamos a tu papá si hubiese querido que la historia se repitiera contigo, desde su consciente dice que no, pero el inconsciente creó ese efecto. Ahora bien, ¿cómo eso influye o cómo eso se trasciende a las creencias, al rol? Entonces probablemente esas creencias de tu papá, ¿verdad? Inconscientes viajaron a través de la epigenética en tu proyecto sentido y hacen posible que tú busques de sanar esa historia familiar. Y hoy en día no es casual que tengas una radio y que en esa radio hay un programa que se llame Sexo Sentido y que además, lo que mencionaste, dentro de tus roles de vida busques ayudar a otros adolescentes a sanar esa historia. Entonces, fíjate cómo todo va concatenando. Y por último, así, no menos importante, me gustaría dejar ahí una creencia que decimos mucho y es ver para creer. Pero en realidad para el inconsciente es al revés. Creer para ver. Porque este micrófono o un vaso, por ejemplo, para mí puede significar algo, pero a lo mejor para Edison es otra cosa y para Jessie es otra cosa. Y una pregunta que quiero también dejar allí es de reflexión, es que el inconsciente, me dice, el inconsciente está donde en la cabeza, el inconsciente es un lenguaje y está en la biología. Entonces nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo y nos está dando mensajes. Entonces vamos a conectarnos un poco más desde la creencia, cómo la podemos transformar, y les dejo ahí eso que vamos a estar haciendo catarsis de ver para creer y creer para ver. Como dicen, lo que crees, lo creas. Por aquí tenemos la primera pregunta. Dice Ricardo Cornejo, ¿por qué, aún sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos y estamos paralizados? Y así vamos con el día a día. Por los paradigmas. Los paradigmas, sí, primero tenemos que conocerlos. De hecho, yo lo apliqué y créanme que, por ejemplo, a mí me molestaban 10 cosas. Ya me molestan 4. Ahí voy. La meta es llegar a 0, pero es paso a paso y es un trabajo constante y a diario. Pero es un tema de autoconocimiento, como lo dije la frase cuando comencé, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y definitivamente, si conocemos este órgano que es el director de la orquesta, repito, anatómica, podemos entender muchas cosas y el por qué. Tal vez viene un paradigma emergente, pero la creencia o paradigma, o muchas veces son sesgos inconscientes. Entonces es tan fuerte que no deja que, ¿sabes? No deja que entre el paradigma emergente porque es de una manera inconsciente. De hecho, muchas de las decisiones, por ejemplo, voy a hacer una analogía con el deporte. Aquí en Venezuela hay una rivalidad, somos muy fanáticos al béisbol, de Caracas Magallanes. Y hace unos años hicieron un experimento con 100 personas
y, por ejemplo, a uno de los Leones del Caracas le enseñaba una imagen del equipo contrario, de los Navegantes de Magallanes, y en menos de 120 milisegundos lo asociaba a cierto odio o a cierta aversión. Y cuando le enseñaba el de su equipo, con amor o cariño o alegría. Entonces a veces, inclusive esas conductas, por eso les digo, están arraigadas en nosotros de manera inconsciente, que es lo que dice el amigo. Entonces debemos el conocimiento. El conocimiento es poder. La frase de Milady, que se la robé, que dice, somos aprendices en constante evolución. Entonces, amigos, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos. Y tú dijiste algo muy importante, que esa clase me encantó, que la dio el profesor Carlos Méndez Zeta, una clase que se llama dualidad interpretativa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mi mamá es alérgica al camarón y no quiere decir que el camarón sea malo. Ella ve el camarón y le produce miedo, dolor o aversión. Yo lo veo y me encanta. ¿Ves? Entonces eso es la dualidad interpretativa, señores. Si entendemos eso, podemos aceptar la conducta del otro. Dándole fuerza, perdón, a esto que está diciendo Erickson, que es maravilloso, rapidito, fíjate, si nosotros estamos constantemente viendo que el problema o la situación está afuera, ¿sí? Entonces, en realidad, ahí hay una percepción. ¿Cómo percibo el entorno? Vamos a un concierto, a un sitio, es como que tú decidas, le mostraron una imagen a alguien y le tenía una emoción y la otra persona tenía otra emoción. Si yo decido darme cuenta de cómo está reaccionando mi cuerpo o mi biología de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces me voy a dar cuenta que es una percepción, porque me digo, ah, mira, no todo el mundo lo ve igual. Después la percepción está ligada directamente con la creencia. La creencia está relacionada en cómo yo proceso eso que viene siendo como me proyecto. Porque lo que yo haya aprendido en mi casa, lo que me hayan dicho, la manera como me haya desenvuelto, mis figuras de autoridad, me van a dar una forma de proyectarme en el otro, cuando la gente dice que somos espejos. Entonces después yo puedo ir más adentro y digo, ¿cómo estoy viviendo esta experiencia? Haciendo también la evaluación que dice la Yexi, ¿cómo voy yo viendo eso? Y directamente, ¿cómo lo relaciono con lo que estoy pensando? Cuando yo te veo a ti, estoy pensando algo. Cuando veo a la estoy pensando algo. Pero todo es de acuerdo a cómo fui programado. Esos 9 meses antes de concebirme, en el embarazo y los 3 primeros años hasta los 8 años. Y por último, no menos importante, ese pensamiento, cómo me hace sentir. ¿Qué emoción refleja en mi cuerpo? Eso es un ejercicio. Excelente, excelente. Y lo que es la conexión entre todo. Porque fíjate tú, estamos hablando de proyecto sentido. Entonces, el proyecto sentido nos habla de antes de la concepción. Entonces, hablamos de las creencias. Entonces, ahí es donde tienes que identificar cuáles son las creencias que no te están dejando ser el día a día. Intentar descubrirlas, porque es como hablamos. Siempre es aprender a conocernos y eso es día a día. Y por acá nuestra audiencia y nuestros queridos aquí invitados que nos están viendo, dice Mercedes Inmaculada, dice, quisiera saber si los ponentes son de Venezuela y si esta emisora es de acá. Y ella misma se respondió y dijo, ya con esta historia beisbolera me aclararon la duda. Así es, estamos en el estado Miranda. Rubexi Mora, eso sucede también porque influye la parálisis por análisis. Porque sabiendo lo que debes hacer, no lo haces es porque te enseñaron o aprendiste a que debes estar listo o hacerlo perfecto. Y por eso no das el paso. Pero aquí una verdad, puedes hacerlo sin necesidad de que sea perfecto. Ni que sea el día adecuado y corregirlo sobre la marcha, solo 5 minutos al día para empezar sin necesidad de perfección, sino con sentido. No hace falta grandes pasos, los pequeños pasos también cuentan. Maravilloso. Ahí voy a aprovechar para mencionar otra creencia que se llama, dice, mejor hecho que perfecto. Excelente. Y ahí hablamos de los hábitos, que los pequeños hábitos hacen la diferencia. Por acá también nos dice Carlos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Frase escrita en la entrada del templo de Apolos. Excelente, Carlos, gracias. No me acordaba, pero sí la frase me quedó y la aplico. Excelente. Mercedes, el llamado es siempre a trascender ese proyecto sentido, porque a veces está lleno de partes rotas de nuestros padres, resignificarlo para convertirlo en algo útil para nosotros y los demás.
Así es. Uno de los puntos que podemos empezar cuando hablamos del estancamiento, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido estancados en nuestra vida, en muchos de los ámbitos de nuestra vida, y no estamos exentos tampoco de por manejar esta información o por manejar esta información no sentirnos así en algún momento. Porque la verdad es que más allá de hablar de neurociencia, hablar de coaching, que quizás es la rama en la que yo me manejo, es un estilo de vida. Y esta información es tomarla, aplicarla, sentirla, vivirla, para poder entonces acompañar a otros y a tener esa empatía, que es lo que hoy la inteligencia artificial no puede hacer por nosotros. Sin duda, nosotros, me acerco aquí para que me escuchen mejor, sin duda, pues hay otras formas y hay otras maneras con la inteligencia artificial que nos podemos apoyar, pero llegar a esa empatía de que la inteligencia artificial puede llegar a sentir lo mismo que nosotros, no hay. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de, como seres humanos, compartir esa empatía. Por lo tanto, ese estancamiento, a veces podemos salir de él cuestionándonos, haciéndonos preguntas. Parece algo simple, pero con preguntas profundas nosotros podemos empezar a conocernos y empezar a darnos cuenta por qué este hábito que sigo replicando, sigo aquí estancado en este hábito. ¿Qué me hace sentir este hábito? ¿Para qué estoy haciendo este hábito? ¿Por qué me fidelizo ante esta situación? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me genera? ¿Cuál es el beneficio secundario? ¿Cuál es el beneficio? Y también directo, por lo que estoy ahí fiel. Puede ser porque mis padres lo repitieron, sí. Puede ser por mi proyecto sentido, sí. Puede ser por fidelidad a alguien o a algo, sí. Puede ser porque un médico me lo dijo y me dijo, tú ya más nunca vas a poder oler tal perfume, Claro, porque te va a dar una alergia. Entonces, como el médico yo le tengo tanto respeto, o a mi abuela yo le tuve tanto respeto, entonces eso que me dijeron, yo lo hago ley. Y decido creerlo. Y lo creo. Y entonces al creerlo, creo mi realidad. Esto de ver para creer y creer para ver. Cuando tenemos fe en algo que no vemos, yo digo que es la forma más bonita de saber que hay algo en lo que, aunque no lo estamos viendo, lo sentimos, lo pensamos, lo creamos. Y hoy la realidad que ustedes están viviendo, que yo estoy viviendo, que estamos viviendo todos los que estamos en esta sala compartiendo una energía, esa realidad la estamos creando nosotros. Cuando estamos estancados, estamos siendo víctimas de nuestras circunstancias. Cuando nosotros decidimos salir de allí, cuestionarnos, empezar a escuchar al otro con lo que nos dice y empezar a decir, oye, pero no había visto ese punto de vista, quizás eso también es una opción. Entonces yo me abro una ventana dentro de mí y me abro a la realidad que verdaderamente yo quiero vivir. Bueno, a mí hay un libro que me cambió la vida que se llama El Secreto. Y ahora que dijiste lo de la fe, recordé con mucha gratitud porque todo tiene un porqué y un para qué. Cuando ustedes le pregunten, vamos a hacer un negocio, pregunta para qué. Vamos a casarnos, ¿para qué? Vamos a ser novios, vamos a ser amigos, vamos a trabajar, ¿para qué? Y eso dice mucho de hecho, la segunda vez, porque yo estaba un poco incrédulo porque estaba con el amigo, tenía unos paradigmas tan arraigados en el subconsciente que no dejaban que los paradigmas emergentes o las creencias sustituyeran ese paradigma que no es nada conveniente, y me sentía ciertamente estancado. Eso fue un momento que me sentía como ido, tal vez unos 15 años atrás. Y la segunda vez que leí el libro y empecé a aplicar los conocimientos mediante la ley de la atracción, y es decir, que los pensamientos son los que inducen a que se produzca la neuroplasticidad, es muy importante cuidar los pensamientos. Excelente, hablemos un poco más sobre la neuroplasticidad. Sí, porque el pensamiento, si yo, por ejemplo, estamos aquí, la manera que pensamos determina la manera en que sentimos. Es decir, si yo, ahorita, sin ninguna evidencia, estoy imaginando que ustedes se están aburriendo con esta charla, yo me voy a sentir mal. Y yo no tengo evidencia de eso. Por el contrario, si yo pienso que ustedes se están divirtiendo, están aprendiendo, están aprovechando esta conferencia, yo me voy a sentir bien. No tengo ninguna evidencia. Entonces,
es importante tratar de regular. Controlar es difícil, pero regular los pensamientos a que siempre se enfoquen en el optimismo, en el altruismo, en lo positivo. De hecho, el altruismo, la neurociencia tiene evidencias, ¿ok?, palpables de que el altruismo no solo le genera el beneficio al que ayuda, sino al que lo recibe. Entonces hay una retroalimentación. De hecho, podemos ser altruistas con lo que vemos, ¿ok?, y eso lo compartimos con otras especies inclusive. Y podemos ser altruistas como por lo que no vemos. Los seres humanos somos los únicos capaces de eso. Por ejemplo, podemos ser altruistas aunque no conozcamos África, India, Latinoamérica, incluso hay países donde hay pobreza extrema y podemos ayudar. Entonces, el altruismo, señores, genera los mismos circuitos que la cocaína, pero con menos efectos adversos. Entonces es muy importante aplicar el altruismo. Sí, y modificar, voy a contar una experiencia aquí en cuanto a modificar esas creencias, y era de que desde niña me dijeron o escuché, porque la verdad no lo he identificado, pero, o sea, lo identifiqué para ahí modificarlo, que el frío de la mañana me daba alergia. Y, o sea, yo me despertaba temprano, era alérgica a despertarme temprano. Entonces, llegaba y me daba alergia. Y yo lo identifiqué y yo ahora me despierto y no me da alergia. Entonces, es la capacidad que tiene el ser humano de modificar estas creencias, que básicamente es eso. Vamos a aprovechar el ejemplo que estás diciendo. Bueno, deja que la lleve primero. Que es un buen punto esto que dice, primero porque es una buena noticia, y la buena noticia es que lo podemos transformar, ¿sí? Que no tenemos que aceptar como verdad absoluta nada en nuestra vida. Vivir toda la vida con esa condición. Nada, ni una condición de salud, ni una situación, nada. Porque así como todo tú hoy estás viviendo una situación, hay otro a tu lado que está viviendo otra. Total. Y si esa otra persona lo puede lograr, tú también. Entonces son una excelente noticia. Además, para el inconsciente el otro no existe. Ajá. Y identificar, digamos, lo que estaba mencionando el amigo acá, que identificar eso que no nos deja avanzar. Y no vamos a decir que lo vamos a identificar de un día para otro, no, eso es día tras día, porque no lo vas a conseguir de un día para otro, pero lo importante es hacerlo. Vamos acá con las preguntas o, digamos, los comentarios de nuestros invitados especiales. Las neurociencias nos permiten entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos utilizar técnicas específicas para promover la catarsis y mejorar nuestra vida diaria. Excelente, así es. La meditación y la atención plena pueden ayudarnos a estar más presentes y a procesar nuestras emociones de manera más efectiva. Gracias a Anivet Salazar. Y Carlos nos dice, muchas personas consideran que no se genera una conducta en particular por descuido, desinterés o falta de voluntad. Hay dos aspectos que Edinson debe saber explicar. La conducta es una respuesta a un programa que se impone a la voluntad, y la programación ha sido determinada e influida por los agentes de socialización. 2. Cerebro siente, genera emoción, decide desde lo primitivo, determina respuesta y unas fracciones de segundos después analiza. El problema es que la mayoría de las veces analizamos luego de haber actuado o dejado de actuar. Sí, por supuesto, los agentes o factores de socialización. Ciertamente, tienes razón. El contexto, a veces eso del libre albedrío está en el tapete y tiene muchas aristas porque los agentes o factores de socialización, la escuela, los principales, la escuela, la iglesia, los amigos, los medios de comunicación, a veces el contexto, nosotros creemos que decidimos, ¿ok?, racionalmente o deliberadamente, y la mayoría de las veces las decisiones están facilitadas por el contexto. Por eso yo desde hace años cuido mucho mi energía y mi entorno, porque somos energía. Nosotros nos ponemos en un microscopio gigante y somos moléculas y átomos, somos energía. Pero entonces es muy importante el entorno. Las personas con las que nos rodeamos inciden en nuestra conducta. A veces, así no queramos, así decía mi abuelo, si usted se reúne con 2 borrachos, usted va a ser tercero. Si usted se reúne con 2 vagos, usted va a ser tercero. Entonces, eso dice de que el contexto decide por nosotros. Entonces,
es muy importante Como dice cuidarnos. un dicho venezolano, nadie corrompe a nadie, pero sí lo influye. Eso es correcto. Mira, quería mencionar algo que a mí particularmente, gracias a los conocimientos del Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional, a cargo del profesor Carlos Méndez Zeta, como yo me crié, yo cuando, sin querer, yo peleaba, porque el contexto me inducía. Y a mi papá me decía, si llegan, si te joroban, te jorobo yo, ¿sabes? Y usted lanza primero y después pregunta, después habla. Entonces, en base a eso, yo me hice una pregunta hace unos años y quiero saber la opinión en base a las creencias, al proyecto sentido, Como herramienta. como herramienta de que la violencia es biológica o social. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la biología, digamos, de alguna manera influye, pero para mí es más social. Sin embargo, es importante recalcar que eso viene de una emoción y de un comportamiento. O sea, hay una mezcla, una emoción y un comportamiento que es conductual. Entonces, la violencia, para sentir violencia, es una ira profunda. Y detrás de una ira profunda, ¿qué puede existir? Una tristeza. ¿Y cómo se llama todo esto? Emoción. Por lo tanto, las emociones y los pensamientos van de la mano. Pero también, como tú bien lo mencionaste, pues te criaste en un ambiente donde observaste violencia y lo tomaste como parte de ti. Luego lo hiciste consciente y pues lo hiciste te hiciste resiliente ante La esa catarsis. situación. En esa Esa es parte de la catarsis. catarsis. Correcto. Sí. Por acá, Bueno, para responder la pregunta también desde otro enfoque acá está la genética y la epigenética. Entonces, la genética tiene un componente hereditario, 50% papá y mamá, y también la epigenética nos habla del entorno, que es como unir las dos miradas. Entonces, en la epigenética pues está fundamentalmente el que aprendo por referencia, por símbolos. Que tengo es una igual pregunta para ti. inconsciente. Voy a leer los comentarios de nuestros invitados y luego te hago la pregunta. Mercedes Inmaculada nos dice, son los pensamientos y la emoción con la que se mueven esos pensamientos. Doctor David, bueno, dice que no existe el aprendizaje sin una emoción. Puede ser, ahí es donde se identifica o digamos no, lo recordamos o lo replicamos. Jenis Arriaga nos dice, puede tener un componente genético también. No sé si es pregunta o... Sí, algunos estudios dicen que el 30% Claro. viene de la conducta, en este caso violenta, viene diseñado por la genética. Pero de hecho estaba fortaleciendo la química y que creo que no terminaste. José, No, sí, tenías- o sea, quería comentar que está la genética y la epigenética. Entonces, en la epigenética está, digamos, Son los factores todo ambientales, el el entorno, entorno. la música, incluso que escucho, el Ujú. contenido de esa música, la cantidad de veces que la escucho. lo que observo, Ajá. nuestros sentidos forman Si parte quiero dejar de fumar, no puedo estar con fumadores. Por Porque ejemplo, está la tentación, por ejemplo. claro. Sí, entonces es muy importante. Bueno, yo particularmente Porque investigué la conducta de esos fumadores la van a tentación. influenciar en mi conducta. Claro, por lo menos lo en referencia a la violencia, sí investigué y de hecho el cerebro femenino y masculino, lo dijo el profesor Carlos Méndez Zeta, no tiene diferencias significativas. Yo pienso que es más que todo en la neuroquímica, porque según unos estudios, que ahí los tengo anotados, en los países donde hay más hombres, hay más violencia. Y hombres por biología tienden a ser más violentos. Entonces, los niveles de testosterona es una herramienta o es un factor fundamental y detonante para que, bueno, la mayoría de los sociópatas, asesinos en series, la gran mayoría, lamentablemente, son hombres, ¿ok? O somos hombres. Entonces, pero si, como vuelvo y repito, si nosotros aprendemos a conocer las bases o los campos, son 4 campos de la neurociencia, ¿ok? La estructura, la funcionalidad, las bases moleculares y las patologías. Si no a profundidad, porque tampoco vamos a ser médicos neurólogos, pero si conocemos eso, por lo menos lo básico, entendemos muchas cosas y otro gallo cantaría coloquialmente como sociedad. Eso que tú dices allí del hombre también está relacionado con la parte arcaica.
ese conocimiento arcaico que tiene el hombre y en la... Y del machismo los incluso. ancestros. No, y también cómo fue que, porque incluso esta fue una pregunta que me hizo mi hija hace poco y me dio la gran oportunidad de mirar otra información, y es cómo se creaban las familias, o sea, cómo nacía, pero antes no era por familia, el hombre salía a buscar comida y a veces después no regresaba. Entonces, cuando él se empezó a dar cuenta que sí regresaba, entonces regresaba al mismo sitio, porque cuando no regresaba, porque los caminos eran muy largos, se iba a otra tribu en donde compartía, pero cuando se empezó a dar cuenta que regresaba, que podía sobrevivir, porque ese es el otro tema, que la parte del cerebro arcaico busca es la supervivencia o la sobrevivencia, entonces él empezó a trabajar por la familia, pero entonces había un simbolismo, digamos, de conducta violenta, porque tenía que salir a cazar para poder sobrevivir. Entonces, bueno, ahí hay toda una información arcaica que no pretendo extenderme, pero va sumando a lo que toca. Pero va aunado también a lo que dice aquí, que no olvidemos que nuestras células tienen memoria. Correcto. Y también a que nos dicen más arribita que puede tener un componente genético también, que es el psicólogo forense Jenny. Así es. Quien nos lo comparte. Así es. Y por aquí Anibet Salazar nos dice, los sesgos cognitivos pueden influir significativamente en nuestra percepción y toma de decisiones. Pueden llevarnos a interpretar la información de manera sesgada, lo que puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y objetivas. Correcto, cómo percibo y cómo me proyecto. Así es. Sí. Y la pregunta que tenía para ti era que tú mencionas que, digamos, lo que ves en el otro, digamos... Somos reflejos. Exacto. Nos proyectamos. Y si, por ejemplo, estás en esa mejora, cuando ya conoces la neuroplasticidad y sigues viendo algo que te afecta, por decirlo de alguna manera, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo manejar esa situación? Buena pregunta, porque entonces si tú empiezas a reprogramarte y empiezas a darte cuenta que ya esa tasa no la ves igual, porque ya empezaste a sanar a lo mejor eventos que tenías en tu niñez que hacían una significación de qué era para ti esa tasa, entonces allí es cuando llegamos a veces a Proyecto Sentido o a trabajar en terapia. Porque dices, oye, si ya yo he cambiado, si ya yo he mejorado, si ya yo he transformado, ¿por qué sigo viendo a esta persona desde este ángulo? ¿O por qué sigo viendo ese objeto desde ese ángulo? ¿O por qué mi cuerpo sigue respondiendo, mi biología, de acuerdo a esta circunstancia de esta forma? Entonces ahí llegan los roles, ¿sí? Entonces ahí es cuando llegamos a Proyecto Sentido. ¿Será que esto no es mío? ¿Será que esto viene de otra parte? Entonces en Proyecto Sentido se nos presentan estos roles. Por ejemplo, hay personas que llegan a mí en terapia y me dicen, mira, pero ¿cómo es posible si yo he avanzado tanto que sigo teniendo una conducta infantil? Yo quiero formalizar una pareja, quiero casarme, quiero tener familia, pero hay algo que no me deja desligarme de mis padres, por ejemplo. Bueno, entonces pudiera ser que esa persona es niño infantil, o sea, tiene un rol de niño infantil. ¿Qué es el rol, o qué son los roles dentro del Proyecto Sentido? Fue ¿para qué me concibieron? Existen dos conceptos dentro del Proyecto Sentido, explícito e implícito. El explícito es cuando la persona dice, mira, yo voy a tener un hijo porque yo tengo una empresa y yo quiero que ese hijo varón tenga descendencia de mí, o sea, que mi apellido continúe. Entonces ahí yo estoy de una vez decretando y diciendo abiertamente que mi hijo viene con un sentido en su vida y es continuar con ese apellido y que tiene que ser varón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese niño nace hembra? Ok, entonces ahí hay un tema. Entonces, por ejemplo, se puede presentar que esa niña o esa chica tenga dolores menstruales fuertes y la gente me va a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, resulta que es como castigarte por ser mujer. No te das el permiso al placer, por ejemplo. Pueden ser personas que tengan problemas a la hora de tener relaciones sexuales, que no experimenten el placer, o simplemente en su vida, que les cueste disfrutar de la vida. Pero incluso de los hombres. Ajá. O, por ejemplo, ese caso que les estaba diciendo de personas que se quieren independizar y no pueden. Bueno, porque hay un proyecto sentido en él, que es un rol que está corriendo en su inconsciente, o un programa que está corriendo en su consciente, que dice que tú tienes que quedarte cuidando a tus hijos porque eres a tus padres, porque eres el niño que va a cuidar, es el sentido biológico con el que naciste, tu rol, para quedarte con tus padres cuidándolos. Rubén Simora nos dice, ahorita es muy común dejarse llevar por los sesgos, porque últimamente no está pensando, solo opina y reacciona.
por lo cual se dejan llevar por los sesgos, las tendencias, la mayoría o simplemente tener mente cerrada. Ya pensar se está convirtiendo un privilegio. Ya nadie se cuestiona ni piensa realmente. Sí, totalmente. Bueno, y la verdad, Hay una teoría, disculpa, hay una teoría que me ha cambiado a mí me ha ayudado a entenderme a mí mismo, que es la teoría Paul MacLeod, es un científico el que implementó esa teoría, que no sé si la han escuchado, la teoría del cerebro triúnico. El cerebro triúnico, si entendemos que hay una división tridimensional, que es el cerebro reptiliano, el cerebro Arcaico. límbico Ajá. o el cerebro neocórtex, encabezado por la corteza prefrontal, que es la última parte de nuestro cerebro que madura. En las mujeres madura aproximadamente entre los 22 y 23 años. En los hombres tiende a, no siempre, pero tiende a madurar un poco más tarde. Entonces, la mayoría de las decisiones son emocionales. Decidimos emocionalmente y luego justificamos racionalmente. ¿Ok? Entonces, hay una metáfora que el libro, no recuerdo el autor, pero hay una metáfora que explica cómo decidimos. Y el autor decía que nosotros somos, por ejemplo, un elefante y un jinete. Entonces, el elefante es la parte límbica, la parte emocional. Y el jinete, que es enclenque, es la parte racional. Y adivinen quién siempre gana porque es más fuerte, porque es más rápido, porque es más violento, porque lo quiere todo, lo quiere ya. El elefante, que es el resorte emocional. Entonces, ¿cómo se modifica eso? Con la neuroplasticidad, entrenando al jinete. Por ejemplo, estamos en un restaurante. Estamos aquí en un restaurante. A Erlín viene y le ofrecen el camarero, ¿quieres postre? Y tú dices, no quiero postre. Voy al verano, quiero ponerme un traje de baño, no quiero postre. Y 10 minutos más tarde, el mesonero viene y trae el postre. Cuando Ederlín ve ese postre, que yo sé que ella es adicta al dulce, salta su resorte emocional, que es el elefante, y el jinete, por más que quiera, no va a poder salvar que Ederlín se coma el dulce. Entonces, ¿cómo se logra eso? Entrenando al jinete, ¿ok? Es decir, entrenando la parte racional, la corteza prefrontal, para que pueda dominar al jinete. Así que todo es entrenamiento neuronal, entrenamiento para tomar mejores decisiones y tratar de todo en un equilibrio. Yo pienso que una palabra clave para el futuro, para nuestra sociedad, es equilibrio y empatía, teniendo en cuenta que hay dos tipos de empatía: empatía cognitiva y empatía emocional. ¿Ok? La empatía cognitiva es que yo puedo imaginar lo que siente alguien al ganarse un premio, o una tristeza si lo pierde, y la empatía emocional es que yo puedo sentir la alegría, ¿ok?, o la tristeza de alguien que pierde o algún familiar. Entonces es muy importante empatía y equilibrio emocional. Y retomando todo, perdón, sí, lo que hemos dicho acá, de cierta forma, en resumen, fíjate, la Jessie nos dice buenas noticias, sí se puede cambiar. Y eso nos pone el ejemplo de esa persona que le da como la tentación del dulce, pero al mismo tiempo tú nos acabas de dar un regalo, y es decir, no, mira, yo pude superar mi alergia y todo estaba programado y fue una decisión, y al final todo está relacionado con la conducta. Sí, y es eso, digamos que cuando tú identificas la neuroplasticidad, y para mí ha sido, o sea, maravilloso desde conocer el término, que lo conocí gracias a Erickson, que está estudiando, gracias al instituto. Entonces, digamos, ya yo estaba arraigada a eso, o sea, no soy así, yo puedo ser mejor. Entonces, es eso de ir mejorando, o sea, es mente abierta. Mira, sí, porque está esto que llaman actitud ciega, y a mí me encanta escuchar que la gente diga esas cosas de mí, para allá va, no reaccionaste bien, identificarlo y mejorarlo. Claro. Ahí nos dice Gelson. Así es. ¿Cómo recomiendas entrenar ese jinete? Disculpa, aquí que hay otros comentarios. Sí, pero porque voy a leer otros mensajes maravillosos que nos dice Anivet. Me gusta la naturalidad
la naturalidad de esta conferencia. Muy cercana, se siente la buena vibra y energía. Felicidades. Gracias. Y nos dice, muy buena disertación, los felicito. Que Gerson nos dice, ¿cómo recomiendas entrenar ese jinete? Y justamente esa era lo que iba a manifestarles y a compartirles, porque a veces nos abrumamos, mucha información, toda esta información que hemos dicho hoy, como bastante información, y decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Cómo transformo? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ya el primer paso es tomar conciencia. Y para llegar a la conciencia, pues nos hacemos preguntas, nos cuestionamos. Exacto. Hay muchas formas de hacer ese cambio, esa transformación. Una de ellas, y voy a compartir mi experiencia, me encanta hablar desde lo que yo he logrado, cómo lo he podido hacer, porque es la forma en la que ustedes lo pueden ver más simple. Una de las formas es con nuestro lenguaje. La forma en la que nosotros identificamos una creencia. Por ejemplo, voy a hablar de una creencia de identidad, que me parece que es de las más importantes, de ese yo soy, de lo que nosotros somos como individuos. Una de las creencias que yo trabajé por mucho tiempo es yo soy despistada. Eso era una frase que yo iba alimentando porque lo fui corroborando, porque me iban pasando escenarios donde yo lo iba corroborando. Por ejemplo, yo iba a sacar... Pero fue algo que te dijeron. No, sí. Primero me lo dijeron. Claro. Me lo decían mis padres, Sí, pero sí. yo lo corroboré con lo que me pasaba. ¿Qué Claro. pasaba? Yo iba a sacar el pasaporte, yo dejaba la cédula, imagínense ustedes. Yo me iba de viaje y entonces dejaba el pasaporte. O sea, pasaban cosas, literalmente hablando, de una persona muy despistada. Lo que hizo que yo me lo creyera a fiel, a cabalidad. Entonces yo, por lo tanto, decía, no, yo soy despistada, o sea, eso ya es parte de mí, eso es lo que me identifica. Con el tiempo y esa introspección que les estoy compartiendo y que les digo que hice un cuestionamiento de que, bueno, yo nací, ¿acaso yo nací con esto? Eso fue una gran pregunta que me hice. Yo nací así, yo no nací así, yo no nací despistada. Eso es algo que fui adquiriendo. ¿Cómo lo adquirí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la profundización? Empecé a darme cuenta que no era despiste, sino que yo, en vez de estar en el momento presente, yo estaba haciendo, si yo decía que mañana era la cita del pasaporte, yo en vez de arreglar los papeles para lo de la cita, yo me ponía a hacer otras 3.000 cosas y me daba cuenta de que yo iba a sacar lo del pasaporte y los papeles cuando iba en camino. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no estaba en el momento presente. ¿Qué empecé a hacer? Atender y a estar, voy a hacer esto, me voy a concentrar en esto. Y empecé también a transformar
Z, me acuerdo ahorita, no sé si han escuchado algo que se llama secuestro amigdalino. No, yo no. Bueno, la amígdala es la directora emocional del sistema límbico. Ella es la que le impregna, bueno, son 5 emociones básicas. Puede ser ira, rabia, tristeza, alegría o aversión. Entonces, cuando hay un secuestro amigdalino, se corta la comunicación con la corteza prefrontal. Entonces pasa eso. Pero no sé qué se llama. Sí, secuestro amigdalino, gracias al profesor Carlos Méndez Z, y ahí entendí muchas cosas, y por eso a veces decidimos emocionalmente. Porque entonces, claro, cuando veo una torta y yo soy adicto al dulce, se corta la comunicación con la parte lógica y Racional. congruente y Ya después racional. viene el castigo. Y ay, después veremos, digo, bueno, me la como. Entonces eso se Recompensa. llama secuestro amigdalino. Entonces, claro, la amígdala, ok, la emoción es, wow, la recompensa, la dopamina del azúcar. Exista. Claro, eso puede ser, eso es algo patológico, ¿no? O adictivo. También hay Evaluar. varias aristas a eso, habría que evaluar el por qué la persona reincide, no solo con el dulce, hay muchas adicciones, hay adicciones al sexo, a la violencia, incluso ahorita voy a tocar ese tema. Sí. antes de- ¿Cómo los encuentro en YouTube? Aquí Carlos responde. Lo vuelven a escuchar y a recibir el certificado de participación en www.instituto6cpc.com. Correcto. Y gracias al Centro Internacional de Capacitación Profesional y a nuestros patrocinantes, estoy en la radio, que nos ayudaron a este gran evento. Colaboradores, vale. Colaboradores, así es, Utópica Estéreo 88.9 FM, @Domilat 2306, @Aprende Diferente 123, @La Jexy Ruiz, Centro Educativo DCG, Delfos CRM, Global Hubs y Maruju Marketing. Gracias a todos los que están aquí también. Vamos a leer los comentarios y nos dice Mercedes Inmaculada: un hábito tiene 3 elementos: conducta más detonador más recompensa. Así es, una manera de entrenar es foco de prefrontal, barreras a los detonadores y retrasar la recompensa. Eso funciona. Excelente, Sí. claro que sí. Gracias, Carlos. Ira, alegría, tristeza, aversión y miedo, emociones básicas. La amígdala clasifica entre dolor y placer. Cuando surge el placer puede surgir el secuestro amigdalino. Bueno, ahora que dice Carlos de las emociones básicas, hay un psicólogo muy famoso, el apellido es Goodman, si mal no recuerdo. Él dice que de las 5 emociones básicas, 4 son negativas: aversión, tristeza, rabia, ira y alegría. Entonces él dice que hay que hacer por eso es que tendemos a ser negativos, porque Claro, correcto. entonces hay que trabajar 4 por 1, porque alegría como que 1 contra 4. Entonces hay que reforzar mucho los pensamientos positivos, el entorno, lo que llamamos buena vibra. Así que, señores, tenemos Voy a dar que... otra técnica. Aunque a mí aprovechando no eso. me gusta clasificar las emociones como negativas y positivas, porque entonces podemos sentir que estamos, que vamos a cohibir esas emociones negativas. Cuando veo a mi bebé, yo tengo una bebé de 3 meses, estoy escapada hoy, y veo a mi bebé y las emociones ella las tiene, Son válidas, todas. y además Y son mecanismos de defensa. es una forma de defensa, o sea, venimos con ellas, sentirlas es completamente válido. Llorar, no porque tú seas chiquito, ni porque seas hombre, ni porque seas mujer, es que no llores, que delante de la gente, Sí. es No llores, sentirnos, sentir, somos emociones. Así Además, es. las emociones trabajan por dualidad. Sí. Cuando yo me doy el permiso, lo veníamos conversando el otro día de eso. Cuando me doy el permiso a darle entrada a la tristeza, el que va el del otro extremo es la alegría. Entonces, si yo me privo de sentir la tristeza, estoy privando que la alegría Sí. me dé otra información. Esa es una de las cosas. Y otra importantísima, que quizás no es bueno o malo, de repente es un lenguaje que hemos venido digamos, utilizando por un buen tiempo, son emociones válidas, pero lo que sí es súper clave es la frecuencia de la energía o de la que vibra esa emoción. Entonces, si yo le doy permiso a que la tristeza entre, pero me quedo en la tristeza, entonces yo voy a estar vibrando en esa frecuencia y todo lo que voy a generar en mi entorno o a traer va a ser esa misma vibración. Así es, nos dice Carlos, es que no hay emociones positivas ni negativas. Correcto. Sentir miedo puede salvar la vida y Sí, sentir correcto. alegría puede ser inoportuno. Correcto. La emoción puede ser positiva o negativa, depende del contexto y del resultado. Así es, Totalmente. y bueno, gracias a nuestros ponentes, wow, tremendas herramientas, identificar el inconsciente, las creencias, hacernos preguntas.
y trabajar con los hábitos poco a poco. Y vamos a adentrarnos en lo que es todo lo que se ha planteado el día de hoy en cuanto a la neurociencia, las creencias y el proyecto sentido, a cómo funciona o cómo puede influir en nuestra sexualidad. Y Edison nos va a adentrar directamente a lo que es la neurosexualidad. Sí, bueno, definitivamente, desde que se supo, antes la neurociencia estudiaba patologías, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Desde que están los nuevos experimentos y hoy en día, bueno, antes se estudiaba el cerebro con estudios post-mortem. Hoy, gracias a la evolución y a la tecnología, mediante tomografías y resonancias magnéticas computarizadas, podemos ver incluso qué sucede en el cerebro hasta cuando tenemos sexo, ¿ok? Los neurotransmisores que se disparan, las regiones cerebrales que se activan incluso. Entonces, el órgano que se enamora, señores, es el cerebro, no es el corazón. El corazón en promedio tiene 40.000 neuronas. De hecho, el intestino tiene más neuronas que el corazón. De hecho, le dicen el segundo cerebro. ¿Ok? Entonces, definitivamente, este órgano maravilloso que tenemos aquí debemos cuidarlo porque es el orgasmo, incluso está en el cerebro. Si no hay un margen de salud mental normal, probablemente, íntimamente hablando, no vamos a llegar a tener un orgasmo. Y entendiendo que hay ciertas diferencias, ¿ok? Ojo, repito, más que todo en la neuroquímica, porque por ejemplo, el hombre es más fácil excitarlo. Por ejemplo, el 24%, ¿ok?, de la población. Siempre hay excepciones. Por ejemplo, hay hombres que no, yo parezco mujer, o hay hombres que a veces actúan como hombres, pero más que diferentes, somos complementarios. Entonces, es muy importante saber cómo funcionamos neurosexualmente para que las relaciones íntimas sean más satisfactorias. Así es, excelente. ¿Alguna de ustedes quiere hablar al respecto de la neurosexualidad en cuanto a proyectos sentidos? Sí, bueno, de hecho ya habíamos comentado el tema de, por ejemplo, el dolor de vientre es algo bastante común en las féminas, y me incluyo, yo lo viví por un buen tiempo de mi vida para no... Y de repente, por ejemplo, yo viví, estuve cuando recién en la adolescencia, y después hubo un momento en que ya no fue algo que lo trabajé. Probablemente hay varios aspectos, ¿no? Pero lo que quería llegar para cerrar la idea aquí un momentico con la neurosexualidad es que eso puede limitarte en tu calidad de vida y la forma de cómo experimentas el sexo. Incluso te puede generar dolor a la hora de tener el acto sexual, y eso pudiera ser que tenga que ver con el proyecto sentido, porque a lo mejor tus padres querían varón, entonces naciste hembra, entonces es como que no estás permitido en tu inconsciente sentir placer, y va conectado con el neurotransmisor, la dopamina, y entonces la persona ha hecho varias cosas y dice, wow, pero ¿qué más? Cuando llega a terapia, no, mira, lo que pasa es que aquí hay un rol que te programó en tu inconsciente antes del proyecto sentido, y bueno, se desprograma.
Otro caso que es el que tú comentas, que se te quitó, puede ser que tú escuchaste algo parecido a una creencia en tu casa que decía, no, eso se te va a quitar cuando tengas tu primer hijo. Te ríes, ¿no? No, pero no se me quitó antes. Claro, pero eso puede ser un factor. No, eso se te va a quitar. No, eso se te va a quitar cuando tú tengas tu primera relación sexual. Ajá, o antes. No, eso se te va a quitar. Entonces pudiera ser que si tú le diste fuerza a esa creencia y si te fuiste alimentando tus pensamientos con eso, le diste certeza y, ay, mira, sí, se me Y quitó. lo que es las creencias en cuanto a la neurosexualidad, en cuanto a lo que, digamos, los fetiches y toda esta ola de locuras que puede pasar, lo que influye, digamos, las creencias, las vivencias y incluso proyectos Sí, sentido. por ejemplo, hay otra creencia que conversaba con Laña en estos días y es que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces te quedas viviendo con una pareja aunque no tengas una relación sexual o íntima, plena, porque dices, bueno, ¿y qué es lo que me espera allá afuera? Y claro, y eso está en tu inconsciente, a lo mejor ni te has dado cuenta, pero efectivamente está allí y es lo que te mantiene en ese momento para no disfrutar de una neurosexualidad plena. Así es. Carlos nos dice, los órganos sexuales, como cualquier parte del cuerpo, son receptores de estímulos. El cerebro recibe esos estímulos, pero dependiendo del estado emocional, las creencias y el entorno, ese estímulo puede variar. El clítoris tiene en promedio 8.000 terminales neuronales o receptores. Cada vez que es tocado envía miles de señales eléctricas al cerebro. Si la creencia y el momento es placer, son miles de estímulos que liberan dopamina y oxitocina. Pero si hay dolor, desagrado, son miles de mensajes que inhiben la producción de neurotransmisores. Excelente, mejor imposible. Bueno, Aniuska me pregunta qué dice la neurociencia de por qué se nos olvidan las cosas, sobre todo. Y bueno, yo pudiese decirle que, bueno, hay tres tipos principales de memoria. La primera es la memoria episódica. La memoria episódica es que, por ejemplo, yo desayuné esta mañana en la casa de mi mamá a las 10 de la mañana. Hay un dónde, que es la casa de mi mamá, y hay un cuándo, a las 10 de la mañana. Eso es una memoria episódica. Yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, ¿ok? En Caracas, en la Concepción Palacio, hasta la hora que uno... Eso es una memoria episódica. Y hay un tipo de memoria que se llama memoria semántica, que es concepto semántico. Es que, por ejemplo, Caracas, ciudad, Venezuela, país, continente asiático, Europa es un continente. Eso es un concepto semántico, memoria semántica, que es de lo que las experiencias y de lo que aprendemos. Hay otro tipo de memoria que es la memoria de procedimientos o procedural, que por ejemplo una persona con Alzheimer no sabe que es un tenedor, pero puede comer, porque adquirió esa memoria por experiencias previas y vivencias anteriores. Entonces, esa división viene, fíjense, desde los años 1950 aproximadamente. Un paciente llamado HM, después que falleció, se supo el nombre, Henry Molaison. Ese paciente tenía convulsiones, ataques epilépticos brutales, no hablaba, tenía problemas cognitivos, dolores. Entonces, en ese momento diagnosticaron que los ataques epilépticos venían del hipocampo. Entonces, en ese momento parecía que esa estructura no tenía ninguna función. Extraen el hipocampo, la operación fue un éxito, todo bien, entra un médico, lo ve, sale, vuelve a entrar y el paciente, seguimos, ¿quién es usted? Acabando de salir y entrar, no conocía al médico o a los clínicos que entraban. Entonces allí se dieron cuenta que el hipocampo es una estructura que está, bueno, son dos hipocampos en realidad, izquierdo y derecho, que el hipocampo interviene en la memoria, sobre todo la más reciente. Y Claro. sí, bueno, y sin embargo, ese paciente quedó amnésico para toda la vida, pero lo estudió una psicóloga llamada Brenda Milner. Sí, Brenda Milner es el paciente uno de los pacientes más estudiados de la historia,
Y ella hizo algunos experimentos, algunas pruebas y lo ponía a trazar dibujos, círculos, etc. Y Henry, el paciente HM lograba, a pesar de que no recordaba, sí, de la manera procedural, hacía los entornos como de una estrella y algunas otras figuras. Entonces, allí también viene la distinción de que el hipocampo es más que todo de la memoria episódica, la memoria más reciente, ¿ok? Pero las memorias procedurales vienen de otras regiones. Entonces, de 1957 exactamente se hace la distinción. Pero nos olvidamos de las cosas, es más que todo por estrés. Porque el Alzheimer todavía no se sabe la causa, es multicausal hasta ahora. Y se dice que después de los 65 años es cuando viene un crecimiento más o menos exponencial de un 1%. Pero mayormente cuando nos olvidamos de las cosas es por estrés, ansiedad o depresión. Y lo que está diciendo la Jexy en cuanto a su experiencia, no estamos viviendo la hora, eso es lo que está pasando últimamente. No nos concentramos en el presente. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a nuestros invitados y por supuesto al Instituto Centro Internacional de Capacitación Profesional por este espacio y a nuestros colaboradores, @Utopic Estéreo 88.9, @Domilat2306, @Aprende Diferente 123, @La Jexy Ruiz, Centro Educativo DCG, Delfos CRM, MM Global Hubs y Marujo Marketing. Y para concluir, en cuanto a este gran evento del día de hoy y a los participantes, ya digamos dijimos las herramientas, pero vamos a concluir con estas grandes herramientas, digamos en base a las creencias, el proyecto sentido y en general la neurociencia en general. Bueno, la neurociencia básicamente es el estudio del cerebro, del sistema nervioso y cómo eso incide en nuestro comportamiento. Definitivamente somos el resultado de las reacciones ante los estímulos, ¿ok? ¿Cómo recibimos esos estímulos? Mediante los canales de percepción principales. Lo que llamamos comunicación o sistema Babcock: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Entonces, en base a eso, la importante, o sea, no podemos ser solución de algo que no conocemos. Entonces, lo primero que yo les recomiendo en base a mi experiencia, ¿ok?, es que primero conozcamos, no tan a profundidad, vuelvo y repito, porque tampoco vamos a abrir cráneos, bueno, tal vez, ¿por qué no? Pero si conocemos cómo funcionan nuestros neurotransmisores, el secuestro amigdalino, entrenamos más al jinete, que es la parte racional, entonces definitivamente debemos hacer hincapié en entrenar y madurar la corteza prefrontal, porque hay personas que llegan a 50, a veces es un tema patológico, a 50, 60 años y nunca maduran. Actúan por muchos años como adolescentes. Se basa más que todo en eso, en no querer salir de la zona de confort y no decir, ya llegué a este. Sí. Claro, no es un adoctrinamiento, ¿no? Estas son herramientas, la neurociencia viene es a aportar, ¿ok? No a imponer, aportar mediante sus experimentos de que sí se puede mejorar la conducta mediante estos conocimientos básicos, gracias al profesor Carlos Méndez Zeta, porque de verdad que en la forma tan orgánica que da sus clases, es una manera de entendimiento muy fluida, súper sencilla, habla técnico lo necesario, pero créanme que gracias profesor por sus conocimientos, siento que he tenido un antes y un después. ¿Qué dice? María Leiva dice, muy interesante la exponencia y quiero mencionar el hecho de lo que es este gran evento y hablando justamente, partiendo de lo que dice del profesor, ha sido amena porque estamos hablando de una catarsis para una finalidad. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias, súper bien acompañado. Gracias a las hermanas Ruiz por el apoyo, me sentí súper cómodo, súper bien. Es mi primer evento, mi primera conferencia o videoconferencia. Lo importante, más allá vuelvo y repito, de los títulos, del tipo de evento,
Me sentí como al principio un poco nervioso, como toda primera vez, pero sé que contaba con tercer bate, cuarto bate, quinto bate, la pitcher allá, gracias a en el control técnico y audiovisuales Andreina. Y bueno, nada, más que Rubén agradecer. Simora, excelente, felicidades. Gracias, Para Rubén. concluir, digamos, recalcar las herramientas en cuanto a Proyecto Sentido y las creencias para nuestros invitados. Bueno, yo quiero hacer una invitación y es que nos detengamos en la medida de la rutina diaria, hacernos preguntas poderosas. Eso lo aprendí a través de la neurociencia y el coach, porque nosotros nos hacemos trabajos, sí, Retroalimentativo. alimentación, sí, a preguntas poderosas, y es de detenerme en mi momento presente y decir, mira, esto que estoy haciendo me lleva a la vida que quiero tener, esto es coherente con lo que quiero tener. No, bueno, me detengo, reescribo esa creencia, la reescribo de forma puntual. Y hay una última herramienta rapidita que quiero dar, y es que justamente este aplauso, cuando usted tenga pensamientos negativos, a mí me funciona muchísimo, me funciona bastante, con esos 7.000 pensamientos, imagínate al día, hace este aplauso y es para el cerebro así como, ya va, despierta, y de una vez dices un pensamiento positivo, Okay. cuando lo notes. Y bueno, me ha servido bastante, me parece una herramienta. Es como un anclaje. Sí, correcto. Excelente. Bueno, para cerrar, preguntarnos primero quiénes somos constantemente, porque estamos constantemente cambiando, En evolución. no somos estáticos. Y preguntarnos también qué situaciones en la vida se nos están repitiendo, que nos sentimos que nos están limitando, porque hablamos de las creencias y no mencionamos que hay creencias limitantes y potenciadoras. Entonces, ¿qué es aquello que se nos está repitiendo en la vida que nos está limitando? Y entonces nos está llevando a llevar una vida que no es la que queremos. Y la única manera de transformarla es siendo protagonista. Transformarla es siendo protagonista. Si cambiarlo, entonces convertirlo en una creencia. Ya saben que pueden hacerlo con su lenguaje, que pueden pedir ayuda a un amigo, a un terapeuta, a un congresista, que los pueda ayudar, que los pueda contactar con alguien. Siempre hay una forma. Se inscriben en el instituto, no sé aprenden qué de neurociencia, hay muchas herramientas. Instituto CICP, Centro Internacional de Capacitación Profesional, señores. Total. Yo lo digo con base, no es que me lo contaron, lo he vivido, más allá del título que estoy obteniendo, he mejorado full y siempre seguiré mejorando. Y gracias al profesor Carlos Méndez Zeta, de verdad, él fue parte de esta catarsis para una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Mejorar cada día. Siempre se puede optimizar, siempre. No hay verdades absolutas, por supuesto, no hay determinismos. Nadie sabe más que nadie. En base a tu experiencia tú puedes saber más que yo y viceversa. Pero de verdad que la finalidad es que seamos mejores como sociedad, como familia y como parejas. Así es, aquí Anivet nos dice, fue un trabajo en equipo, así se hace la magia. Gracias, Anivet. Jenis Arriaga nos dice, excelente, felicidades. Muy de acuerdo, el profesor Carlos Méndez Zeta es el mejor que he tenido, es excelente, yo amo escucharlo. Felicidades, chicos, excelente. El mejor instituto, yo he aprendido muchísimo, amo mi cerebro, éxitos y bendiciones, profesor Carlos Méndez Zeta. Gracias. Y Sheila nos dice, mis felicitaciones, compañeros, excelente esta modalidad. Realizar su ponencia tipo tertulia, muy amena, muy fluida. Lograron conectar nuestra atención. Bendiciones, gracias profesor Carlos Méndez Zeta, como siempre, por compartirnos estas enseñanzas. Excelente, colegas. Y por aquí, Ruby también, excelente, felicidades. Sí, Gracias. bueno, no queda más que agradecerles a las hermanas Ruiz. Es sincronicidad, ¿cierto? Sí. Sincronicidad, los hermanos Salinas, los hermanos Ruiz. Espero que queden satisfechos con este formato, profesor Carlos, al Instituto Universitario de la Frontera, a la NIU, ¿qué más en inglés? Northern Institute University. Universidad Internacional del Norte. Mejor hecho que perfecto. Eso es
Osneida también dice felicidades, excelente, nos nutrimos de sus experiencias, gracias. Y obviamente agradecimientos a los que hicieron posible este gran evento y a los que participaron, por supuesto, que se quedaron hasta el final. Sí. Aquí, @Utópica Estéreo, 88.9 FM, por supuesto, por este gran espacio ameno en cuanto a la energía, @Milad2306, @Aprende Diferente 123, @La Jexy Ruiz, Centro Educativo DSG, Delfos CRM, Global Hubs y Marujo Marketing por su colaboración en cuanto a este evento. Aquí, Anderson, felicidades, no cabe duda de que estamos en buenas manos. Gracias. Sí, bueno, Gracias. ya nos despedimos. Para Proyecto Sentido, Bueno, sí, se animan a trabajar Proyecto Sentido porque quizás han probado de todo y todavía no terminan de llegar al punto donde quieren llegar, me encuentran por www.miladirruiz.com y prontamente por Instagram. Y si quieren pues cuestionarse mediante preguntas e identificar en qué situación están, pues me pueden contactar www.layexyruiz.com y en todos mis espacios sociales, La Jexy Ruiz. Y si quieren entrenar al jinete, @EdixoSalinas, @EdixoSalinas en Instagram, en TikTok y en Facebook. Por cierto, no solamente son temas